Vivimos en medio de teorías conspirativas. Sin duda alguna, estamos viviendo una era donde la masificación de información puede ser una realidad oportuna. Lo triste del panorama es que hay mucha gente colocando su confianza y aprendiendo de alguna manera eficaz, pero puede ser también un tanto peligrosa, de aquellos que de alguna forma no tienen ninguna experiencia o por consiguiente no están facultados para una investigación asidua y práctica de la palabra de Dios. En tal sentido, cuando vamos a la Biblia, nos encontraremos con una gran realidad. Apocalipsis nos revela en gran escala cómo será la actitud de los santos en el tiempo del fin. Pero antes, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, necesitamos en esta hora que tu poder y misericordia nos guíe. Vamos a estudiar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que reconocer que Apocalipsis 12 al 14 forman parte del aspecto central del libro. Pero hay algo interesante. En todos esos capítulos hay un elemento base que estructura toda la formalidad que Juan quiso describir en su libro, y me refiero al concepto de adoración. Sin embargo, hay algunos elementos centrales que vamos a encontrar en estos capítulos que están relacionados con los santos y que es importantísimo para esta hora tenerlo claro y sobre todo atesorarlos adecuadamente. En primer lugar, concentraremos la mirada en Apocalipsis 14, versículo 12. Y dice la Biblia: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Segunda parte del versículo. Ahora bien, cuando analizamos esta sección del pasaje, nos daremos cuenta de algunas expresiones que son importantísimas tomarlas en cuenta. En primer lugar, la Biblia habla de la paciencia de los santos, del griego upomone. Esta palabra se traduce mejor como resistencia, aguante alegre, de una manera importante, porque a pesar de las circunstancias, comprende que el cuidado y la protección de Dios será parte elemental en los procesos que se gestan en el tiempo del fin. Sin embargo, no solamente los santos perseveran de forma paciente o perseverante, o de cierta medida de manera resistente, sino que también dice la Biblia, guarda los mandamientos. Me gustan estas dos palabras porque componen un elemento importante. Estamos viviendo en una era donde hay un olvido total o casi total del estudio profundo y adecuado de la Biblia. Muchos están abandonando los patrones hermenéuticos correctos para comenzar a creer en elementos que echan por tierra los principios bíblicos escriturales. Pero miren ahora lo que dice la Biblia. Estos guardan los mandamientos. La primera palabra guardar, del griego tereos, es una palabra que puede traducirse también como vigilia. En otras palabras, la Biblia está conectando la idea de guardar en aquel que sencillamente se mantiene en guardia, se mantiene en constante vigilancia, para que aquello que probablemente puede perder, sencillamente lo tenga en acción de resguardo. Pero hay algo más interesante en esta palabra tereos. También puede traducirse en un aspecto en el que las personas guardan porque hay un concepto de pérdida o de daño. También puede verse en el acto de prevenir de un escape, puede también verse en sentido de custodia, también puede ser el acto de guardar en un principio para vivir o experimentar un mandato que ya se ha indicado, y en definitiva también habla de mantener y retener. En otras palabras, es interesante ver cómo la Biblia me está llamando la atención a sobre todo mantenernos en guardia, creciendo en vuestro devocional personal y sobre todo también abriendo la palabra de Dios para comprender su voluntad.
pero luego usa una palabra interesante. A mí me gusta que mandamiento o ley en el Nuevo Testamento puede ser nomos o entolé. Para esta declaración, la palabra griega se usa mejor como entolé. Y a mí me gusta que entolé se refiere a una orden o a una prescripción autoritativa. En otras palabras, los santos sencillamente escuchan y obedecen la orden expresa de Dios en el tiempo del fin. En medio de un mundo donde las leyes y las órdenes judiciales parecen ser parte del proceso de justicia, nosotros los seres humanos que cuidamos y que preservamos el ideal divino, entonces estamos interesados en cumplir el mandato que el Señor nos ha dejado. Por tal razón, no es cualquier mandamiento, son los mandamientos de Dios. Y luego la Biblia me gusta porque no solamente me dice que esto también pasa, sino que también me habla de la fe de Jesús. Hay disputas en el mundo de la investigación en este pasaje, porque algunos han dicho o sencillamente se refiere a la fe de Jesús o la fe en Jesús. Ya sea alguno de los dos elementos intercambiables, lo que llama la atención es que siempre la mirada está concentrada en las obras de Cristo o en lo que Él hace en mí, para que nuestra mirada fija se mantenga incólume, que no cambie, sino que sencillamente nuestro cimiento de confianza esté en sus manos. Pero vean algo interesante. No solamente Apocalipsis 12, 14, 12 dice en esta declaración, también el capítulo 13, versículo 10 declara lo siguiente, en la última sección del pasaje, y dice, aquí está la perseverancia y la fe de los santos, usando las mismas declaraciones y expresiones griegas antes mencionadas. Pero ven ahora que también el capítulo 12, versículo 17, en la última sección, también utiliza el concepto de que el dragón se levanta con ira para combatir al residuo, para combatir a lo que queda. Y entonces dice la Biblia que lo combate porque estos guardan los mandamientos y tienen, ahora sí, miren esto, no dice la Biblia que tienen la fe de Jesús, ahora la Biblia usa que tienen el testimonio de Jesús. Esa palabra del griego martureo se traduce mejor como mártir, como aquel que derrama su vida completamente, como un testimonio evidente, como una razón central, donde hay una evidencia judicial para pagar un precio incalculable, pero es un precio que se debe pagar. Finalmente, Apocalipsis 19:10 nos recuerda que el testimonio de Jesús es abrigado, es tomado, es evidenciado en los hermanos, los santos, los que comparten la fe de los creyentes, y que en definitiva el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, la revelación fiable de la voluntad de Dios incluyó también el don profético dado en los escritos del Ellen G. White. Ahora bien, ¿por qué tanto descuido en esta era tan importante de la historia de la palabra de Dios? En medio de una gran cantidad de teorías conspirativas frente al aborto, frente a los conceptos del LGBT, frente al nuevo orden mundial, la globalización, frente al mismo programa de lo que ocurrió en el pasado bajo los fundamentos que relacionaban la marca de la bestia con la vacuna y el 666 y todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Y sobre todo, se levantan día tras día nuevas teorías que intentan responder de manera práctica a aquellas incertidumbres que no pueden ser respondidas de manera directa y en donde posiblemente no se ha encontrado básicamente alguna estructura real para comprender la palabra. Sin embargo, si tú eres un hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo, el Señor te preparará, te habilitará para enseñarte la verdad y para que en cierta medida tú puedas vivir en un mundo en medio de caos.
Un caos donde el exceso de información puede convertirse ahora en un tropiezo y un peligro, en donde posiblemente nuestra fe sea direccionada a otras cosas y no realmente al programa divino de salvar, de restaurar y sobre todo de transformar el corazón humano. Que Dios te ayude en esta hora a entender que lo más importante siempre será exaltar a Cristo y su palabra. Y cuando lo hagas, entonces comprenderás cuán importante es levantar el altar familiar y continuar estudiando la Biblia, escuchando la voz de Dios. Y sobre todo, eso te dará confianza, fiabilidad y te mantendrá firme ante el engaño y el error. Oro en esta hora para que el Señor te prepare, te guíe y te restaure y te dé la oportunidad de vivir en un ambiente difícil, pero en las manos de Dios, sabiendo que a pesar de todos los errores que puedan existir, la verdad siempre está disponible. Y tú y yo disfrutamos de la personificación de la verdad que es necesariamente Cristo. Que Dios te ayude profundamente a continuar viviendo esa experiencia y a mejorar tu intimidad con Dios. Si eso pasa, grandes cosas ocurrirán en este siglo. Y la renovación, la revitalización y sobre todo la preparación que necesitamos para este tiempo llegará. Y la predicación del Evangelio se masificará con poder para ver venir a Jesús en gloria por segunda vez. Si eres de los que espera a Jesús por segunda vez y quieres prepararte para este gran evento, entonces te invito a estudiar la palabra de Dios. Te invito a escuchar su voz y te invito también a hacer un testimonio eficiente de lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de ti. ¿Podemos orar? Querido Padre, gracias por la obra salvífica. Gracias por tu inmenso amor. Gracias porque nos preparas con tu palabra para enfrentar cualquier argumento que vaya en contra del plan divino y que de esta manera podamos entonces mantenernos firmes ante los ataques del diablo. Gracias por guiarnos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.